Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando subía Jesús camino de Jerusalén, tomó aparte a sus 12 discípulos y les dijo: Mirad, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas. Les condenarán de muerte y le entregarán a los gentiles, para burlarse de él y azotarlo y crucificarlo, pero al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró ante él para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué queréis? Ella le dijo: Di a estos 2 hijos míos que se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le respondió: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Podemos, le dijeron. Él añadió: Beberéis mi cáliz, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo, sino que es para quienes está dispuesto por mi Padre. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús les llamó y les dijo: Sabéis que los que gobiernan las naciones las oprimen, y los poderosos las avasallan. No tiene que ser así entre vosotros. Al contrario, quien entre vosotros quiera llegar a ser grande, que sea vuestro servidor. Y quien entre vosotros quiera ser el primero, que sea vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y dar su vida en redención de muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, no sabemos cuál lección es más sublime, de infinito valor, que otra. Es impresionante cómo el Señor hoy utiliza a San Juan Evangelista y al apóstol Santiago, que por supuesto pasaron por el cáliz, por el martirio, de una manera el uno y del otro el otro, porque pues el apóstol Santiago fue un mártir en toda regla, el primero de los apóstoles, y Juan de otra manera diferente lo frieron en una gran paila de aceite y no le pasó nada porque Dios lo protegió y luego lo tuvieron preso y bueno, en fin. Pero claro que bebieron el cáliz, pero aquí lo importante es cómo comienza la lección, el Evangelio, y cómo termina. Ya están de subida a Jerusalén. De hecho, así dice Jesucristo, dice: Mirad, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado para burlarse de él, azotarle, crucificarle, pero al tercer día resucitará. O sea, nos marca el camino. Jesucristo es Dios hecho humano que vino a marcarnos cómo liberarnos de esta dimensión mundana, terrenal, del príncipe de este mundo, y plenificarnos en esa vida eterna con Él. En un principio en alma y después también en cuerpo glorioso después de la resurrección. Y aquí nos marca el camino. Desde su propia concepción, con dificultades, con limitaciones de todo tipo, hasta la muerte en cruz, mártir. Pero con la resurrección, o sea, diciendo: pero soy Dios. Ofreced todo lo que podáis, no os dejéis tentar. Así fueron los 40 días, la Cuaresma. No se dejó tentar como humano. No os dejéis tentar, no busquéis la vanagloria, no busquéis las posesiones que no son necesarias. Las que son necesarias sí, pero las no necesarias, ¿para qué? Servid, servid, servid. Él nos marcó el camino. Dar sentido a las dificultades ofrecidas. Claro, si no las ofrecemos somos tontos, seríamos solo estoicos. Dad sentido sobrenatural, infinito a las dificultades, a la cruz, ofreciéndola cada día. Dad gracias por la gracia del mismísimo Dios en tu alma, en nuestra alma. Nos marcó el camino, así comienza el Evangelio de hoy. Dando sentido, ya Él terminaba su vida. Aquí ya está terminando los 3 años de vida pública y ya va camino de Jerusalén a su patíbulo a ser sacrificado como cordero nuestro cordero.
¿Y cómo termina? Exactamente así, pero ya dirigiéndose a nosotros. Él dándonos el ejemplo, que es como comienza, y termina dirigiéndose a nosotros, pasando por la anécdota esta, dura y triste, pero real, porque así somos, nos gusta la vanagloria, yo quiero ser esto aquí y allá, y quiero que se me vea haciendo aquello, o quiero, en fin, la vanagloria, que nos ponemos por encima de los intereses de Dios. Y termina la lección diciéndonos: quien entre vosotros quiera ser el primero, que sea vuestro esclavo. No tiene sentido nuestra existencia como hijos de Dios. Hombre, como mundanos sería lo contrario, claro, tenemos que buscar el éxito, el tal, los cursos de autoayuda, los cursos de no sé qué, tú sé el primero, bueno, en fin, todo eso vale en el mundo. Y una guerra tremenda entre ser yo y es que tengo derecho y tal, y que tiene de malo, y voy a misa y pongo la velita. No es eso lo que enseñó Jesucristo. Eso es una lucha interna continua y permanente. ¿Cuánta gente no vive así dentro de la iglesia? Es duro, porque es una lucha permanente. Pero si me dicen los protestantes que yo tengo derecho a ser rico y tengo derecho a esto y a tener y a ser y a aparentar y a tener muchos likes de no sé qué en fin, es una guerra interna, espiritual, que muchas veces acaba mal. O que desaprovecha la oportunidad de purificar aquí y luego le toca ir a purificar al otro lado de una manera cruenta. Este es el camino más recto. Como comienza la lección hoy, que es Él mismo, el mismísimo Dios, fue ejemplo desde la concepción hasta la muerte de cruz. Y nos dice a nosotros cómo nosotros podemos seguir ese ejemplo para vaciarnos de nosotros y llenarnos de Él, de la mismísima Trinidad. Porque si nos llenamos del Espíritu Santo en nuestra alma, pues entra la Trinidad. Si consumimos al mismísimo Dios en la Eucaristía, en la segunda persona de la Trinidad, pues consumimos a la mismísima Trinidad. El estar permanentemente blindados frente a Satanás, para no estar en esa lucha, en ese desasosiego. De yo quiero ser, pero tú quieres que yo sea, pero yo también soy, y entonces tú quieres. Y nos termina la lección diciendo: quien entre vosotros quiera ser el primero, que sea vuestro esclavo, vuestro esclavo. Solo tiene sentido nuestra existencia como hijos de Dios sirviendo al Señor en sus almas, sirviendo al Señor en sus almas, sirviendo al Señor en sus almas. Solo tiene sentido así. Y continúa diciendo: de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, y es que dio ejemplo de ello. Dio ejemplo de ello. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención de muchos. Nos alcanzó de la Trinidad el perdón de todo lo que nos arrepintamos. Todo, asesinatos, robos, violaciones, yo no sé cuántas cosas, todos los pecados existentes más horrendos. Si hay dolor, claro, el perdón es proporcional al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, solo cumplimiento del sacramento de la confesión, se empeora el pecado. Pero si sí hay dolor, arrepentimiento, lo perdona todo. Aquí he compartido con vosotros ese misionero que falleció joven hace 2 años, después de que había matado a 2 aquí en Madrid. Los había cortado en trocitos, lo cuento porque fue público, los cortó en trocitos y los repartió por contenedores por todo Madrid. Claro, encontró violando a 2 a su esposa. Gran misionero. Se arrepintió, se convirtió, se encontró con Cristo en los misioneros urbanos de Jesucristo, se arrepintió, pagó lo que tenía que pagar en la ley del mundo, en la ley civil, que le dieron de todos los tipos de prebendas y por su buen comportamiento, se convirtieron un montón allí en la cárcel y salió a ser misionero. Gran misionero. Preguntadle a María Victoria por él y veréis, es como otro hijo suyo, nuestro. Impresionante de misionero. ¡Qué arrepentimiento! Claro, Dios le perdonó. Claro, la primera vez que te cuentan a ti una cosa de esas, te quedas por dentro como quien dice: ¡ay! El siguiente seré yo, porque somos humanos. Pero hay gente
tan buena, que hace tantas barbaridades, pero que son tan humildes. Pero hay gente tan soberbia que no hay forma de que se abajen. Hablábamos ayer, creo, en esta oración, me parece, de que no somos humildes hasta que no hayamos sido humillados. Es que es verdad, como Jesucristo, por eso Él marca el camino. Siempre que dudemos entre nuestra vanagloria, orgullo, amor propio, etcétera, y el ser esclavos de, o ser humildes en tal situación y quedarnos callados y no defendernos y no justificarnos y no tal cosa y tal, miremos a Cristo. Miremos a Cristo, que tenemos su Espíritu Santo dentro de nuestra alma. Porque si tenemos al Espíritu Santo de nuestra alma, nos es fácil mirar a Cristo y decir, ay Señor, ayúdame. Y entonces, así, el final de esta lección de hoy terminará con broche de oro en cada una de esas situaciones nuestras. Quien entre vosotros quiera ser el primero, que sea vuestro esclavo. No tiene ningún sentido ir con la cabeza en alto, mirando por encima del hombro a otros, porque yo ya he hecho tales estudios o tal otro, o sé más, o soy más santo, o voy más a misa, o no tiene ningún sentido. Es que ninguno. Tenemos que estar al servicio del que se quiere arrepentir, al servicio del que quiere ser humilde y le dice, Señor, sí quiero, pero no puedo, ayúdame. Y estamos para eso nosotros, para servir a cada alma que sí quiere, cada alma humilde. A los soberbios se los soltamos al Señor a ver el que puede hacer, pero nosotros nos manda el Señor con los humildes. Sea vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida, como le han dado tantos mártires y santos, en redención de muchos, ofreciendo por esta alma, por la otra. No porque a base de ofrecer Dios vaya a vulnerar, a manipular el libre albedrío del otro. No, si en el libre albedrío del otro, imposible. Dios no puede hacer nada, porque Él respeta el libre albedrío de cada alma. Pero sí que con nuestros ofrecimientos el Señor se hace más presente. El demonio tienta, Dios a su manera también se hace más presente, hasta que finalmente esa otra persona, esa almita, en su libre albedrío, le dice, sí, quiero, Señor. No puedo, pero ayúdame. Gracias, Señor, por esta lección tan hermosa, apuntalada en esa madre de San Juan y del apóstol Santiago, que como toda madre, bueno, pues se desbordó. Dale lo mejor a mis hijos, dale un trozo del trono al uno y otro trozo del trono al otro, un lado del trono y otro lado del trono. No, bueno, las mamás, sí, pero así aprendemos. Es una lección de perfección, de pureza de intención, de querer ser como tú, si tenemos tu Espíritu Santo, tu Trinidad en nuestra alma, que podamos ser como tú, mirarte y seguirte y ofrecerte nuestro sí humilde, para bien de nuestra alma y para bien de todas aquellas a las que quieres ir a través nuestro en cada momento. Así sea.